Hola, mi nombre es José de Jesús Braga Sandoval. Soy de la preparatoria Cebeta 69, extensión Tecario. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera técnico en informática y en este video trataremos el tema Introducción a la base de datos. ¿Pero qué es una base de datos? Una base de datos es una recopilación organizada y estructurada de información que utiliza sistemas de gestión de base de datos CGBD que permite la creación y consulta de datos que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema electrónico. El término datos hace referencia a cualquier información que se captura y se almacena de una persona, un lugar, una cosa, un objeto que se denomina entidad, así como los atributos de esa entidad. La función de una base de datos no es únicamente la de almacenar datos, sino que también deba hacerlo en un formato que permita una búsqueda eficiente y una recuperación rápida, además de garantizar su seguridad. Estos datos pueden ser de diversos tipos como información de clientes, registros de ventas, datos científicos, registros médicos, catálogos de productos y más. Otro tipo de base de datos son las plataformas de redes sociales, las cuales almacenan la información de los usuarios como nombres, direcciones de correo electrónico y compartimientos del usuario. ¿Quién los diseña las bases de datos? Informáticas, desarrolladores. Los programadores diseñan bases de datos informáticas mediante softwares de programación como por ejemplo OnlyOffice, Excel, Smartsheet. Ofimáticas, administradores. Los administradores utilizan software de aplicación como por ejemplo PHP, Java, Ruby. Interfaz de una base de datos ofimática. La interfaz de una base de datos ofimática, una hoja de cálculo cuando las filas, columnas y celdas se convierten en registros, campos y datos y esta información junta se convierte en rangos y matrices. Datos, cualquier carácter introducido en una celda. Registro, básicamente son las filas que conforman nuestra tabla. Campos, son las columnas en una base de datos. Rango, se refiere al conjunto de celdas seleccionadas que pueden abarcar múltiples filas y columnas. Matrices, conjunto de datos que relacionados se almacenan en una base de datos. Interfaz de una base de datos informática. Su estructura se divide en tres partes. Esta será una imagen completa. A continuación les mostraré las tres partes. Entrada o encabezado, que los valores de búsqueda al entender el tema principal y las partes de una página. Proceso. Como segunda parte, el proceso o código fuente, que es -c, un conjunto de líneas de texto que expresan un lenguaje de programación o software de programación como MySQL, Java, etc. Los pasos que debe seguir el computador para la correcta ejecución de un programa específico. Los códigos fuentes como el Python constituidos por variables, funciones, bucles, objetos, clases, matrices y otras instrucciones en que en conjunto conforman el funcionamiento deseado de un informático o un software. Salida. Por último, arroja programas. La salida o input nos da tablas para guardar datos, consultas para modificar, agregar, eliminar, informes para presentar información contenida en una base de datos, formularios para ingresar datos y macros y ejecutar funciones. Tabla comparativa entre base de datos informáticas y base de datos ofimáticas. Primero, base de datos informáticas. Definición. Es una recopilación organizada y estructurada que utiliza sistemas de gestión de base de datos CGBD que permite la creación y consulta de datos. Su función es a nivel profesional y el modo plataforma. ¿Qué software utiliza? Software de programación, Java, NoSQL, MySQL, MariaDB, Redis, Cassandra. Ejemplos: plataformas digitales, Facebook, Insta, TikTok, YouTube. Ahora, base de datos ofimáticas. Definición. Es una recopilación organizada y estructurada que utiliza sistemas de gestión de base de datos CGBD que permite la creación y consulta de datos. Función: a nivel administración, oficina, el modo de hoja de cálculo. ¿Qué software utiliza? Software de aplicación como Excel, cualquier hoja de cálculo. Ejemplos:
Hoja de cálculo sistematizada con operadores, funciones, filtros y formularios. Gestor de una base de datos. Es un software que nos permite administrar y manipular utilizando hojas de cálculo, procesadores de texto, agendas, etc. Sus funciones son almacenar y organizar datos, facilita el acceso, proporciona herramientas para añadir y eliminar registros y generar informes y estadísticas, los cuales sirven para crear, gestionar y administrar la información que se encuentra en la base de datos, la cual les permite comprender los datos a través de consultas, formulación de preguntas sobre los datos sin tener que escribir fórmulas complicadas. Sirven de interfaz entre la base de datos de aplicaciones y el usuario, permitiendo recuperar la información de forma sencilla, rápida y eficiente. En la parte de arriba están unos ejemplos. Sistemas de gestión de una base de datos. Los sistemas de gestión de una base de datos, también conocidos como CGBD, manipulan bases de datos pequeñas orientadas a almacenar datos domésticos o de pequeñas empresas. Tienen una capacidad limitada en comparación con los CGBD corporativos. Ejemplos: Microsoft, Access y LibreOffice Base y FileMarket. Administrador de gestión de una base de datos. Un administrador de gestión de una base de datos, técnico en información, es responsable del mantenimiento, la seguridad y el funcionamiento de la base de datos, además de garantizar que los datos se almacenen y recuperen correctamente. Crean sistemas especializados para la información correctamente en la base de datos. Se hacen cargo de usar programas determinados de informática para la organización y el almacenamiento de la empresa. Debe tener una sólida comprensión de las necesidades tanto técnicas como de la empresa. Comandos de programación de una base de datos informática. ¿Qué son? Un comando en programación informática es una instrucción que se le da a una computadora para que realice una tarea específica. Esta orden puede ser enviada a través de una interfaz de línea de comandos. Función, comandos y definiciones, que una vez procesados se convierten en imágenes, videos, enlaces, menús, botones y demás elementos que componen la estructura de una página web. Estructura. Se construyen de acuerdo a la sintaxis del lenguaje, que es el conjunto de reglas y estructuras que definen cómo escribir el código. Generalmente pueden incluir estos elementos. Nombre del comando es la palabra que indica la acción a realizar. Argumentos son parámetros opcionales que se modifican el comportamiento del comando. Opciones son modificadores que alteran la forma en la que se ejecuta el comando. Y sintaxis varía según el lenguaje de programación al sistema operativo. ¿Quién lo construye? En la ventana de secuencias de comandos administradas, herramientas de distribución, secuencias de comando administradas, en el menú contextual de mis secuencias, haga clic en nueva secuencia de comandos del programador local. 2. Introduzca un nombre de secuencia. Número 3. Haga clic en agregar para definir las opciones de la secuencia de comandos. 5. Haga clic en guardar la secuencia de comandos. Y por último, 6. Utilice la ventana de tareas programadas para desplegar el archivo de comandos creados en los dispositivos. Ahora les mostraré unos ejemplos de comando en la aplicación de PHP. Ejemplo, en el número 1 está el nombre del comando y su función, que es inserta los segundos. En el número 2 igual está su nombre y la función es inserta los meses en número. El número 3 es inserta los microsegundos. Y por último, el número 4 es inserta los tipos de corrección de t. Ahora va a ser con los comandos de MySQL. Ejemplo, en el primer comando es select, se utiliza cuando quieres leer o seleccionar tus datos. Insert se utiliza cuando quieres añadir o insertar nuevos datos. Update se utiliza cuando quieres cambiar o actualizar datos existentes. Delete se utiliza cuando quieres eliminar o borrar datos. Y replace se utiliza cuando quieres añadir o cambiar o reemplazar datos nuevos o ya existentes. Java. La función de su primer comando es: establece la cantidad de decimales que queremos definir en un número. 2. Extrae caracteres de un índice hasta un índice B sin incluirlo.
Su función 3 convierte en una cadena a un entero de la base especificada. La función de su comando 4 es remueve el último elemento de un arreglo y lo devuelve. Y por último, su último comando, su función es equipo B, regresa una porción de una nueva cadena y devuelve una cadena nueva. Y por último, HTLM. La primera función de su primer comando es tag de HTML, determina el tipo de documento. 2. Con esta etiqueta el documento se definirá como HTML. 3. En la sección head se almacenan los mentados del documento. 4. Este comando contiene el título del documento, que además se mostrará en la barra de título del buscador. 5. Body es la sección principal y engloba todo el contenido que verás en el navegador. Tabla comparativa entre fórmula y función. Una fórmula es una simple ecuación compuesta por símbolos, números y letras que introducimos en una celda. Su uso. Cada una de estas expresiones nos entregará un resultado, la cual se mostrará en la celda donde escribimos la fórmula. Esta ecuación es realizada por cálculos con valores en una hoja de cálculo. Sus componentes son: todas las fórmulas comienzan con un signo igual, lo que le indica a Excel que se trata de un cálculo. Sus componentes son números o texto, referencias de celda o el rango, operadores como suma, resta, por, entre, inconstantes, valores que cambian. En la tabla podemos ver la sintaxis, un ejemplo de una fórmula. Función. Las funciones en Excel son funciones predefinidas que realizan cálculos con valores específicos llamados argumentos en un orden determinado. Uso. Son operaciones que les permiten usar funciones matemáticas, funciones de estadísticas, funciones lógicas, funciones de búsqueda y funciones de texto. La estructura de una función inicia con el signo igual. Según el nombre de la función, inicia con el signo igual y los argumentos entre paréntesis. Los argumentos de la función se separan por un coma o un punto, por los cuales pueden ser variables individuales o referencias de celdas. Diferencias. La fórmula solamente sirve para operaciones sencillas como suma, resta, una multiplicación o división. Las funciones son un tipo de fórmula predefinida que realiza un cálculo específico, pero que en una fórmula es una operación automatizada, cuales utilizan una combinación física fija y predefinida para obtener un resultado. Bueno, hasta aquí he llegado mi video sobre la introducción a las bases de datos. Muchas gracias.